Estelle ajustó el precio de la nueva colección de vestidos y echó un vistazo al reloj. Aún le quedaban 3 horas de turno. Era un tranquilo día de otoño en la boutique Elite Fashion, pero la quietud del ambiente contrastaba con el torbellino que se desataba en su mente. Podía tomarse un descanso, pero en su corazón sentía que algo se estaba quebrando. «Estelle, hoy estás muy guapa», le dijo Lisa, una joven dependienta. Estelle forzó una sonrisa. «Sí, ayer fui a la peluquería», respondió, aunque sabía que esa respuesta sonaba vacía incluso para ella misma. Stanley, su esposo, ni siquiera se había dado cuenta. Mientras Lisa continuaba con sus tareas, Estelle sacó su teléfono y, sin querer, volvió a mirar los mensajes de su marido. «Hoy voy a llegar tarde, reunión importante». Esos mensajes se habían vuelto tan frecuentes en los últimos 3 meses que ya casi los podía anticipar. Estelle suspiró y recordó la tarde de la semana pasada, cuando Stanley llegó tarde a casa oliendo a vino caro. La cena ya se había enfriado, y sus palabras fueron cortantes. «Te dije que tenía una reunión. No todo el mundo tiene un trabajo en el que pueda irse a casa a las 6 en punto». Esas palabras se repetían una y otra vez en su cabeza, cada vez más frías, cada vez más vacías. Hace 15 años, cuando se casaron, Stanley hablaba con orgullo de su trabajo en la boutique de moda, de cómo se relacionaba con clientes importantes. Ahora, cada mención de su profesión iba acompañada de burla, como si todo aquello fuera insignificante. Fue en ese momento cuando el teléfono de Stanley, que había olvidado en casa, vibró sobre la mesa. Estelle no pudo evitar mirar la pantalla, un mensaje de Tina. «Hoy ha sido genial. Estoy deseando que llegue mañana por la noche». Estelle sintió un vuelco en el corazón. Recordó a Tina, la joven arquitecta que Stanley había presentado hace un mes en un evento de la empresa. Tina era todo lo que Estelle no era, al menos a los ojos de Stanley. Alta, delgada, con una larga melena rubia que parecía resplandecer bajo las luces del evento. Tina no paraba de reírse de las bromas de Stanley, y él parecía disfrutar de su atención. En ese encuentro, Stanley la había presentado a Estelle con una sonrisa forzada, como si Estelle fuera una extraña. «Esta es mi mujer», dijo, y Estelle había sentido el peso de la indiferencia en sus palabras. Tina había mirado a Estelle, disimulando su desprecio. Con el teléfono vibrando en sus manos, Estelle se sintió atrapada. Abrió el mensaje de Tina sin pensar, aunque sabía que no debía. «Ayer tus manos hicieron maravillas con mi proyecto. Eres una arquitecta brillante», decía el mensaje. «Tu belleza me inspira. Estoy deseando que llegue nuestra cena». Estelle se sentó en una silla, sin fuerzas. Las imágenes de Stanley, sus caras nuevas, sus risas, su falta de interés por su vida, todo flotaba ante ella. Los caros trajes de Stanley, sus constantes burlas hacia su aspecto, su trabajo, su alienación en la cama. La preocupación la invadió y Lisa, al ver su expresión, preguntó con delicadeza. «¿Estás bien?» «Sí, solo estoy un poco mareada», respondió Estelle, aunque su voz temblaba ligeramente. Colgó el teléfono, pero el día se fue arrastrando entre respuestas automáticas a los clientes, sonrisas fingidas y una sensación de vacío cada vez más grande. La verdad, la traición de Stanley, comenzaba a desmoronar su mundo. Cuando Estelle llegó a casa esa noche, la casa estaba silenciosa. No era el tipo de silencio relajante que solía haber entre ellos, sino un vacío palpable, pesado. Stanley aún no había llegado. Estelle se sentó en el sofá, mirando la fotografía que había estado en su escritorio durante años. Eran jóvenes en la foto, felices en su luna de miel en Italia, sonriendo con el primer apartamento que compartieron. Pero ahora todo parecía una fantasía rota. Stanley llegó poco después, oliendo a vino caro, como siempre. Cuando entró, no la miró a los ojos, y eso la hizo sentirse aún más invisible. Se dejó caer en el sillón sin decir una palabra. «Te dije que tenía una reunión», dijo, como si eso fuera suficiente explicación para todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Estelle lo observó en silencio. Ni siquiera le había dado una oportunidad de explicarse o de disculparse. Las horas en casa sin hablar, el dolor mudo de una relación que se deshacía. Todo ello pesaba sobre ella.
La cena está lista, dijo, tratando de mantener la calma, pero su voz tembló involuntariamente. Stanley ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estelle sabía que él ya había pasado esa etapa de la relación donde se preocupaba por ella, por su bienestar. Ya no existía ese nosotros que había sido tan sólido al principio. Ahora todo estaba marcado por la indiferencia. Aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. Estelle pensó en lo que había visto en el teléfono de Stanley, el mensaje de Tina. Esa joven arquitecta que claramente había atraído su atención. Una joven que no solo estaba cerca de él por su trabajo, sino que, aparentemente, estaba construyendo algo más que una relación profesional. Con un suspiro, Estelle dejó caer el teléfono sobre la mesa y se dirigió a la cocina. Al principio, había sido tan fácil reírse de los pequeños detalles que rompían la rutina de su vida matrimonial. Pero ahora todo se sentía como una gran mentira. No podía dejar de pensar en la imagen de Tina, y como Stanley había ignorado las críticas a su propia esposa mientras se desvivía por elogiar a esa mujer. ¿Vas a comer?, le preguntó Estelle mientras sacaba la comida del microondas. Stanley se encogió de hombros. No tengo hambre. Ya cené en la reunión, respondió sin siquiera mirarla. Estelle sintió como si alguien le hubiese dado un golpe en el estómago. Su mente daba vueltas a lo que estaba sucediendo, y las piezas comenzaban a encajar. Algo había cambiado en ella, algo que no podía dejar pasar. Sin embargo, ese mismo algo la detenía. ¿Qué podría hacer? Había invertido tantos años de su vida en esta relación. 15 años de sueños, de promesas compartidas, de luchas y sacrificios. Estelle temía que las respuestas que encontraba pudieran destruirlo todo. A medida que la noche avanzaba, ella no podía dejar de pensar en Tina y en lo que estaba sucediendo. El silencio entre ellos era un eco de las decisiones que ella tenía que tomar. Un eco que resonaba cada vez más fuerte, apremiante. Ella ya no podía seguir ignorando lo que su intuición le decía. La mañana siguiente, Estelle despertó antes de que Stanley se levantara. Aquel vacío en su corazón la desveló. No podía dejar de pensar en todo lo que había estado ignorando, los mensajes de Tina, la indiferencia de Stanley, los constantes desprecios hacia ella. Cuando su marido finalmente salió de la cama, ella ya estaba lista para enfrentarse a la realidad. Pero no sabía por dónde empezar. Al bajar a la cocina, Stanley ya estaba sentado, como siempre, frente a su café. Era un hombre que ya no se veía en ella. La relación que compartían, que en su momento había sido lo mejor de su vida, ahora se sentía como una farsa. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó Stanley, como si nada hubiera cambiado. Estelle lo miró. Él ni siquiera notaba que algo había cambiado entre ellos, ni siquiera veía la desconexión que se había formado entre ellos. Voy a trabajar, como siempre, respondió ella, intentando sonar tranquila, pero en su interior había una tormenta. Algo estaba por estallar, y ella lo sentía. El día transcurrió lento. Estelle trabajaba en la boutique, atendiendo a los clientes, pero su mente seguía atrapada en los mensajes de Stanley y Tina. ¿Por qué él no podía ser honesto con ella? ¿Por qué no podían resolver las cosas entre los dos sin que alguien más tuviera que intervenir? Cuando llegó la tarde, Estelle recibió una llamada. Era Catherine, su amiga de toda la vida. ¿Tienes tiempo para hablar?, preguntó Catherine, su tono serio. Estelle asintió, aunque no se sentía lista para escuchar lo que su amiga tenía que decir. Catherine había sido la única persona en la que Estelle había confiado, pero ahora temía lo que ella pudiera descubrir. Sin embargo, tenía que saber la verdad. No podía seguir viviendo en la mentira. Se encontraron en una pequeña cafetería alejada del centro, un lugar tranquilo donde Estelle solía ir a relajarse. Catherine tenía una carpeta en la mano. Estelle sabía que venía con algo importante, algo que no podría ignorar. Los nervios comenzaron a apoderarse de ella. Tina Beston no es quien parece ser, dijo Catherine, colocándose la carpeta sobre la mesa. Estelle se inclinó hacia adelante, la curiosidad y la ansiedad apoderándose de ella. Tu intuición no te ha fallado. He estado investigando sobre ella y hay más de lo que crees.
No solo está manipulando a Stanley, sino que también ha estado jugando con la empresa en la que ambos trabajan. Estelle sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué había hecho Stanley? ¿Qué tan profunda era la mentira que se había tejido a su alrededor? Catherine comenzó a leerle la información que había encontrado, mostrándole documentos, extractos de cuentas, pruebas que mostraban cómo Tina había estado manipulando a todos a su alrededor. ¿Sabes? Tina no es esta chica perfecta que todos creen. Tiene un pasado lleno de deudas, y he descubierto que ha estado chantajeando a la empresa en la que trabaja Stanley. Está usando su posición para obtener beneficios personales. Estelle sintió que la rabia se acumulaba dentro de ella. No solo había perdido a su marido, sino que también había sido traicionada por alguien que se presentaba como su amiga, alguien que había estado manipulando a su esposo. Ella lo ha hecho todo. Cada paso, cada movimiento, lo ha planeado con cuidado. Y lo peor es que Stanley ni siquiera se da cuenta, dijo Catherine. En ese momento, Estelle supo que no podía seguir en la oscuridad. Si quería salir de ese agujero de mentiras, tenía que enfrentar la verdad. Y la verdad era que Stanley la había dejado de ver. No solo la había dejado de ver a ella, sino que había dejado de ver a la persona que había sido. Con la información de Catherine en la mano, Estelle tomó una decisión. No podía seguir esperando que Stanley hiciera lo correcto. Era hora de tomar el control de su vida. La noche llegó con una sensación de expectación en el aire, como si Estelle estuviera a punto de enfrentarse a algo grande. Al regresar a casa, Stanley no estaba. Probablemente había salido a trabajar, aunque ella sabía que esa era solo otra excusa vacía. Estelle cerró la puerta detrás de ella y, sin perder tiempo, se dirigió a la mesa donde había dejado todos los documentos que Catherine le había mostrado. Los papeles estaban dispuestos ordenadamente, como un testamento de todas las mentiras que se habían tejido a su alrededor. Las pruebas estaban claras. Tina Beston no solo había estado manipulando la empresa, sino que había utilizado su posición para hacerle daño a Estelle. Y, lo más doloroso, Stanley había sido parte de todo esto. Estelle se sentó frente a la mesa, mirando los papeles, las fotos de Tina en el hospital, las facturas de los fraudes y las cartas con las que chantajeaba a los clientes. ¿Cómo había llegado todo a esto? El sonido de las llaves al entrar por la puerta la hizo levantar la cabeza. Stanley había llegado. «Hola», dijo él, sin mirar realmente a Estelle, como si aún estuviera envuelto en su mundo. Sin embargo, Estelle ya no podía soportar esa indiferencia. Ya no quería callar más. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz firme, sin rastro de duda. Stanley la miró de reojo, sin entender la gravedad de la situación. ¿Ahora? No tengo ganas de discutir, Estelle. Hoy ha sido un día largo, ¿puede esperar? Estelle no lo iba a dejar ir tan fácil. Se levantó de la mesa y se acercó a él. No, Stanley. No va a esperar. La verdad tiene que salir y tienes que escucharla ahora, dijo ella, su voz temblando de rabia contenida. Stanley frunció el ceño, pero Estelle no le dio tiempo a reaccionar. Sin dudarlo, fue hacia la mesa y recogió los papeles. Abrió la carpeta, mostrándole todo lo que había descubierto sobre Tina. Las deudas, el chantaje, las manipulaciones. ¿Esto es lo que has estado haciendo?, preguntó Estelle, sin poder contener las lágrimas que comenzaron a llenar sus ojos. ¿Y cómo has sido tan ciego para no ver lo que estaba pasando? Stanley se quedó en silencio, mirando los papeles. Su rostro se desfiguró lentamente mientras digería la magnitud de lo que había hecho. Estelle podía ver la confusión y la vergüenza en sus ojos, pero no había vuelta atrás. No sé qué decir. Estelle, lo siento. Nunca pensé que llegaría a esto. Pero ella sabe cómo manipular a todos, cómo jugar con la gente. Su voz era vacilante, casi inaudible. Estelle lo miró fijamente, sintiendo un vacío profundo. Durante años, había creído que estaban construyendo algo juntos, pero ahora se daba cuenta de que había sido una ilusión. Stanley no era el hombre que ella había conocido, no era el hombre que la amaba. Él había cambiado, y Estelle no podía seguir ignorando las evidencias. No te preocupes por mí.
Estoy lista para lo que venga, y voy a salir adelante. Pero ya no puedo seguir aquí. No puedo seguir siendo la mujer que esperas que sea, la mujer que no soy. Stanley dio un paso hacia ella, pero Estelle lo detuvo con la mirada. No. Ya no más. Se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas para darle cierre a todo. Te he dado 15 años de mi vida, Stanley. Y no me arrepiento de todo lo que compartimos. Pero ahora necesito algo más, algo que tú ya no me puedes dar. Estelle tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Stanley se quedó allí, sin palabras, con la cabeza baja, consciente de que ya no tenía el control de la situación. Cuando Estelle salió por la puerta, sintió un peso desaparecer de sus hombros. Había sido difícil, más difícil de lo que jamás imaginó. Pero lo había hecho. Por fin, Estelle había decidido tomar las riendas de su vida y no permitir que más mentiras la ahogaran. Estelle caminaba por las calles, sintiendo el frío de la noche que comenzaba a apoderarse del aire. Cada paso que daba era como un ladrillo menos sobre la pesada carga que había llevado durante tanto tiempo. Estaba al borde de una decisión importante y aunque el futuro era incierto, sentía que por primera vez en muchos años tenía el control. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria. No había mirado atrás mientras cruzaba la puerta, dejando atrás la vida que había compartido con Stanley. Y mientras lo hacía, sentía que se estaba liberando de algo mucho más grande que un simple matrimonio fallido. Era como si, al cerrar esa puerta, se hubiera cerrado también un capítulo completo de su vida. Al llegar a su pequeño apartamento, el frío interior la recibió como una ola, pero no le importó. Estaba sola, y por primera vez sentía que todo estaba bien. No había quejas, no había promesas rotas. Solo silencio. Silencio que la acompañaba mientras se sentaba en el sillón de su nueva vida. Estelle sacó el teléfono móvil de su bolso. Tenía que revisar los mensajes, las fotos, la documentación que había reunido con la ayuda de Catherine. Había sido una batalla de paciencia y meticulosidad, pero finalmente tenía en sus manos la verdad. Y aunque no la había querido ver en un principio, ahora estaba frente a ella. La había enfrentado y se sentía liberada. Tina Beston no solo había arruinado su matrimonio, sino que había utilizado su posición para perjudicar a todos a su alrededor. Pero lo peor de todo era que Stanley había sido cómplice, un colaborador ciego, pero un colaborador al fin. Estelle respiró profundamente, sabiendo que el proceso que venía a continuación no sería fácil. Tendría que enfrentarse a Stanley, a la verdad, y a las consecuencias de todo lo que había estado ocurriendo durante todos esos años. Pero, por primera vez, estaba lista. En ese momento, el teléfono vibró. Era un mensaje de Catherine. He conseguido más información. Esta vez es personal. Tina tiene algo que ocultar. Un hombre más. El dueño de la constructora. Estelle frunció el ceño al leer las palabras. Tina, la joven arquitecta de éxito que Stanley había defendido tan vehementemente, no solo había sido una amenaza para su matrimonio, sino también para los principios de todo lo que Stanley había construido. ¿Cuántas mentiras más?, se dijo a sí misma, sintiendo el peso de la revelación. Estelle sabía que esto no iba a ser solo una pelea por su amor perdido. No. Iba a ser una guerra que atravesaría las capas más profundas de su vida. Había algo que Estelle había aprendido esa noche: la verdad siempre se sale a la luz, sin importar lo que intentes hacer para ocultarla. Y ahora que la tenía, iba a asegurarse de que todo el mundo la conociera. Ya no tenía miedo. Estaba preparada para enfrentarse a la tormenta. El teléfono volvió a vibrar, y esta vez el mensaje era de Stanley. Estelle lo miró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Estelle, ¿dónde estás? Necesitamos hablar». Su estómago se retorció, pero no estaba dispuesta a ceder. Era el momento de la confrontación, de enfrentar todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo. La decisión estaba tomada. No iba a permitir que Stanley siguiera tratándola como si fuera invisible. Esa noche, ella tomaría las riendas de su vida. Estelle cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Necesitaba estar fuerte.
Durante años había aguantado las críticas, las humillaciones, los silencios. Pero esa mujer, esa Tina Beston, había sido el último empujón que necesitaba para dejar atrás un pasado que la había marcado de una manera que no merecía. Dejó el teléfono sobre la mesa, miró alrededor del pequeño apartamento que había logrado hacer suyo, y sonrió débilmente. Era su espacio. Era su refugio. No lo iba a entregar. Ni siquiera a Stanley, ni siquiera a Tina. Este era el lugar donde comenzaría todo de nuevo. Poco después, el sonido de una puerta abriéndose la sacó de sus pensamientos. Stanley había llegado. Estelle podía oír sus pasos en el pasillo, su respiración entrecortada por la frustración. No tardó mucho en que la puerta se abriera de golpe, y ahí estaba, frente a ella, su marido, vestido con un traje arrugado, con el rostro cansado y los ojos llenos de un vacío que ya conocía. «Tenemos que hablar», dijo con tono serio, casi desafiante. Estelle lo miró fijamente. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Había esperado demasiado para enfrentar la verdad, pero ahora, con los documentos en sus manos y con el apoyo de Catherine, se sentía más segura que nunca. Ya no iba a permitir que él dictara el ritmo de su vida. «¿De qué quieres hablar, Stanley?», respondió ella, su voz tranquila pero firme. Él hizo una mueca, como si no esperara que ella estuviera tan calmada. Quizá pensó que sería fácil manipularla una vez más. Pero Estelle ya no era la misma. «De Tina». Estelle lo miró fijamente mientras él vacilaba por un momento, incapaz de articular la siguiente palabra. Al final, optó por lanzar la pregunta con arrogancia. «¿Sabías lo que estaba pasando entre nosotros?». El aire se cargó de tensión. Estelle no podía creer lo que escuchaba. ¿Era esta realmente la disculpa de Stanley? ¿Las palabras vacías que siempre soltaba para eludir su culpa? Ella se levantó lentamente, y con la mirada fija en él, le dijo. «Sé todo lo que necesitas saber, Stanley. Sé todo sobre Tina. Sobre su historia. Sobre lo que has hecho, sobre lo que nos has hecho». El hombre la miró con los ojos abiertos, sorprendido, pero también con un leve rastro de culpa. ¿Sabía él realmente lo que significaba haberle fallado de esa manera? Estelle, sin dudarlo, sacó los documentos que Catherine había reunido. El sobre que contenía pruebas de las aventuras de Stanley con Tina, el fraude que había estado llevando a cabo con los contratistas y los contactos de Tina con varios hombres casados, incluidas las pruebas de su chantaje. «Aquí está todo. Aquí están las pruebas de todo lo que has hecho. Y no solo eso, también sé que Tina está huyendo de las consecuencias de sus propios actos». Estelle lo observó con firmeza. «El problema, Stanley, es que nunca te vi. No te vi cuando me necesitabas. Ahora ya no sé si quiero seguir viéndote». Un largo silencio se instaló en la habitación. Stanley no pudo decir nada más. Estelle, con una calma que ni ella misma comprendía, salió de la sala. Se dirigió a la ventana y miró la noche desde su apartamento. La ciudad resplandecía bajo las luces de los edificios. Las luces que iluminaban las calles como una representación del cambio que había llegado a su vida. Ahora, Estelle entendía que no importaba cuánto tiempo había pasado, ni cuánto había sufrido. Ella merecía algo mejor. Y no iba a dejar que nadie, ni siquiera su marido, se interpusiera en su camino. La tormenta estaba por llegar, pero Estelle sabía que ya no la temía. Estelle dejó los documentos sobre la mesa y se giró hacia la puerta. Stanley seguía parado allí, paralizado, sin saber cómo reaccionar. Estelle no podía soportarlo más. Ya no podía escuchar sus mentiras. Ya no quería sentir cómo la trataba, como su amor por él se había desvanecido con cada palabra vacía que había dicho en los últimos años. Caminó hacia el pasillo, su mente llena de imágenes que se agolpaban en su cabeza. Recordó las veces que había sido ignorada, las ocasiones en que él había vuelto a casa tarde, oliendo a vino caro, mientras ella lo esperaba, tratando de entender, sin respuesta. Las veces que se había sentido pequeña, invisible. Ahora, sin embargo, se sentía más fuerte que nunca. Sabía lo que valía. Salió del apartamento y cerró la puerta tras ella con firmeza.
La calle estaba oscura, pero las luces de la ciudad le ofrecían una especie de consuelo. Una promesa de que aún había más por vivir, más por descubrir. Catherine había sido su roca en esos momentos. Le había dado el coraje para seguir adelante, para no ceder ante la tormenta. El teléfono de Estelle sonó nuevamente, y el nombre de su amiga apareció en la pantalla. ¿Estás bien?, preguntó Catherine, sabiendo que algo importante estaba ocurriendo. Estoy bien, respondió Estelle, con la voz más serena de lo que se sentía en realidad. Voy a enfrentar lo que viene. Ya no tengo miedo. Catherine sonrió al otro lado de la línea, satisfecha de ver el cambio en su amiga. Ya no era la mujer débil que había sido hace un año. Estelle había descubierto su propia fuerza, esa fuerza que había estado oculta bajo años de humillaciones y miedo. Mientras tanto, Stanley seguía en el apartamento, mirando los documentos sobre la mesa. Sabía que no podía evitar lo que se venía. La verdad había salido a la luz. Todo lo que había hecho, todo lo que había escondido, ya no tenía sentido. El juego se había acabado. Pero, ¿sería capaz de enfrentar la realidad? ¿Sería capaz de reconocer la traición que había cometido, no solo con Estelle, sino también con su propio trabajo, con su vida? El sonido del timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era el momento. Estelle no lo había esperado para hablar, no lo había esperado para tomar decisiones. Había sido fuerte, había enfrentado la verdad, y estaba lista para lo que viniera. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Estelle se despertó con una sensación extraña, como si todo lo que había vivido hasta ahora se hubiera desvanecido. El miedo, la inseguridad, todo había desaparecido. Había quedado atrás, como un mal sueño. Estelle se miró en el espejo y sonrió. Hoy sería diferente. Hoy, todo cambiaría. La siguiente noche se celebraba el evento del aniversario de la empresa de Stanley. Estelle sabía que ese sería el día en que todo terminaría. Sabía que Tina estaría allí, rodeada de admiradores, disfrutando de la atención que Stanley le brindaba. Estelle, por su parte, estaba decidida a no ser una espectadora más. No dejaría que Tina se llevara lo que quedaba de su vida. No dejaría que Stanley siguiera burlándose de ella. Estaba lista para el enfrentamiento final. Pero esta vez, sería diferente. Esta vez, ella tomaría el control. Se preparó con calma, eligiendo un vestido que resaltara su figura, pero que no se comparara con los ostentosos trajes que Tina solía usar. Un vestido que reflejaba su personalidad, elegante, simple, fuerte. Ya no se escondía detrás de una fachada de sumisión. Estelle iba a enfrentarse a la mujer que había destronado su lugar en la vida de Stanley. A medida que se acercaba al lugar del evento, la ansiedad la invadía. Pero sabía que ya no quedaba marcha atrás. Cuando llegó al hotel, el ambiente estaba cargado de lujo y superficialidad, los ecos de las sonrisas falsas y los apretones de manos mecánicos llenaban el aire. Tina estaba allí, como Estelle había previsto, brillando con su vestido blanco. Todo el mundo la miraba, admirando su belleza juvenil, su actitud arrogante. Estelle la observó durante unos segundos y luego, con una firmeza que le sorprendió a ella misma, caminó hacia ella. Tina la miró y sonrió, pero Estelle no era la misma mujer que había conocido en su tienda. No era la mujer sumisa que había estado esperando en su casa mientras Stanley llegaba tarde una vez tras otra. «Vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo Tina con tono despectivo, mientras observaba el sencillo vestido de Estelle. «Pensé que habías decidido quedarte en casa». Estelle no dejó que la provocación la afectara. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con un movimiento tranquilo, sacó los documentos que Catherine le había dado. Los extendió sobre la mesa, dejándolos al alcance de todos. «Tina, si quieres hablar de valentía, empecemos por ser honestas», dijo, su voz tranquila pero firme. La sala se quedó en silencio, con todos los ojos ahora fijos en Estelle. Tina palideció por un instante, sus ojos nerviosos no sabían hacia dónde mirar. Estelle podía ver cómo la mentira que Tina había construido durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse ante todos. La mirada que Stanley le dirigió, tan vacía, tan ajena, la hizo sentir una mezcla de impotencia y alivio. Sabía que este era el momento de la verdad.
¿Qué es esto?, preguntó Tina, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. Estelle, sin inmutarse, deslizó las carpetas hacia los demás, de manera que todos pudieran ver los papeles. «Es la verdad», respondió Estelle con calma. «La historia de cómo has manipulado a todos a tu alrededor, cómo te has aprovechado de mi marido y de su empresa para enriquecerte y cómo has intentado destruirme». Uno por uno, los presentes comenzaron a revisar los documentos. Las pruebas eran claras: los contratos inflados, los sobornos, las mentiras. Todo estaba allí, perfectamente documentado. Estelle sentía que el peso de años de dolor comenzaba a aligerarse. Ya no tenía miedo. Stanley se acercó, sus pasos vacilantes. Sabía lo que se venía, pero no sabía cómo afrontarlo. Estelle lo miró fijamente, con una firmeza que nunca había mostrado antes. «¿Sabes, Stanley?», dijo, su voz clara y decidida, «esto es lo que has creado. Toda esta mentira, esta fachada que has estado construyendo con Tina. Lo has perdido todo, y ni siquiera lo sabes». Stanley se quedó en silencio, incapaz de replicar. Estelle se sentía como si finalmente hubiera recuperado el control de su vida, como si todo el sufrimiento que había experimentado en los últimos años fuera solo una etapa que había quedado atrás. Tina intentó defenderse, pero su voz no alcanzó la seguridad que solía tener. Todos los ojos estaban sobre ella, y los murmullos entre los invitados se hicieron más fuertes. «¿Sabes lo que más me molesta, Tina?», continuó Estelle, su tono ahora más firme. «Que no solo me has engañado a mí, sino que has jugado con las vidas de todos los que están aquí. Stanley no es el único culpable. Tú también eres responsable de lo que ha sucedido». Tina intentó pararse, pero sus piernas temblaban. Estelle sentía que la victoria estaba al alcance de su mano. Su vida ya no dependía de lo que Stanley decidiera. Lo que más le dolía, sin embargo, era cómo había llegado a depender de un hombre que nunca la valoró, de una relación que nunca fue equilibrada. En un último intento de salvar su dignidad, Tina giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida. Pero Estelle, sin dudarlo, se adelantó, bloqueando su paso. «No te vayas». «No puedes irte así», dijo Estelle, su voz firme. «Esta es la última vez que te dejo ganar. A partir de ahora, seré yo quien controle mi destino». Stanley observó en silencio, sus palabras atrapadas en su garganta. ¿Podría alguna vez redimirse ante ella? ¿Podría recuperar la mujer que había perdido? Estelle no tenía respuestas. Lo único que sabía es que, al final, todo lo que importaba era ella misma, su dignidad y su futuro. La noche terminó en un silencio incómodo. Tina había abandonado el lugar y los murmullos cesaron. La verdad había sido dicha, y los papeles estaban sobre la mesa. No había vuelta atrás. Estelle se giró hacia Stanley, quien aún permanecía en el mismo lugar, como si no supiera cómo reaccionar. «No voy a quedarme aquí para ver qué más tienes que decirme», dijo Estelle, sin mirarlo a los ojos. «Todo lo que necesito saber ya está claro». Sin esperar una respuesta, Estelle se dio la vuelta y caminó hacia la salida, sintiendo el peso de su propio poder. Había hecho lo que había tenido que hacer. No podía cambiar el pasado, pero podía controlar el futuro. Al día siguiente, el sol brilló más que de costumbre. Estelle se despertó con una sensación de ligereza, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. No le importaba lo que Stanley pensara o dijera de ella. El camino hacia la independencia había comenzado y nada podría detenerla ahora. Un mes después, Estelle estaba en su nuevo apartamento, trabajando en su oficina. Había logrado reconstruir su vida, paso a paso, con paciencia y determinación. Había dejado atrás a Stanley y a Tina, dejando que su traición quedara atrás con ellos. Recibió una llamada de Catherine, que la felicitó por la valentía con la que había enfrentado todo. «Lo hiciste increíble, Estelle», dijo su amiga, llena de orgullo. «Nunca imaginé que pudieras llegar tan lejos». Estelle sonrió al teléfono. Sabía que su vida acababa de dar un giro. Era libre para ser quien siempre había querido ser, una mujer fuerte, independiente, capaz de construir su futuro sin depender de nadie más. Estaba lista para lo que viniera. Ya no había miedo, solo esperanza.